Bienvenido, Jesús, muchísimas gracias siempre para concederme ese espacio y tu tiempo, porque la verdad que, como digo muy a menudo, es un honor auténtico y un placer muy, muy grande tenerte acá. Y para también, bueno, siempre compartimos algo que realmente amamos profundamente ambos. Pero bueno, yo creo que sea un valor inmenso que las personas puedan escuchar directamente de ti todo, bueno, a través de todo lo que has profundizado en todos esos años de trabajo constante, profundo. No delates mi edad. No, ya, no, ya, pero yo conozco bastante de cerca tu precisión, realmente tu dedicación y realmente pones el alma en lo que haces con mucho respeto y realmente eso para mí es inestimable, ¿no? Así que de verdad que abrazamos y muchos temas, ¿no? Porque cuando hablamos, digamos, ¿no? En términos así del alma, es evidente que hay distintos niveles, percepciones de cada persona tiene sus percepciones, digamos, personales, pero también van abrazando e incluyendo muchos miembros, muchas otras personas, muchas almas que se van entrelazando, ¿no? Y ese entrelazamiento, aparte de ser muy fascinante para mí, la verdad, porque siempre digo, ¿no? Detrás, claro, nos cruzamos con personas y aparentemente tenemos como la sensación quizás de tener delante una persona. Pero cuando tú, mucho más que yo, bueno, sabemos que realmente detrás hay no solo un montón de personas que puedan hacer parte, ¿no? De todo lo que la persona ha vivido, experimentado en muchas facetas de su vida, pero más allá, la misma alma guarda en sus memorias muchas vidas, ¿no? Y es realmente lo que vamos, bueno, lo que vas a desarrollar y a compartir esa noche, porque realmente leer tu libro me ha realmente como fascinado y siempre lo digo, ¿no? Cuando yo me despertaba y quería más, quería saber dónde me iba a llevar toda la narración de todo lo que es el transcurso de esa persona que va como transitando en su vida hoy en día, pero que la realidad es una manifestación de un montón de de otras facetas, de otros personajes, y todo eso tiene un sentido. Y eso es de verdad que, bueno, muy fascinante. Así que no creo que haga falta presentarte, pero bueno, por las personas, porque siempre digo, las personas que conectan conmigo saben a quién me refiero cuando yo voy transitando y hablando de regresiones o que voy hablando de descodificación biológica, bueno, saben, ¿no? Pero para las personas que a lo mejor lo van a ver en diferido, que luego lo vamos a poner en la red de lo que seas, pues empiezas, creo, como autor, escritor, porque la verdad que has escrito un montón de libros que son realmente referencia para las personas que van transitando con esos temas de que sea la decodifica biológica, el transgeneracional, la memoria uterina, y de verdad que yo siempre digo, ¿no? Leerte es algo increíble. Si una persona se quiere hacer un regalo, pues que lea tus libros, ¿no? Porque la verdad que no solo son libros que, como yo dije, te atrapan, ¿no? Y estás allí cuando estás leyendo, ¿no? Realmente estás en otra dimensión, pero aparte de eso, realmente la persona se va llevando consigo muchos elementos para poder también reflexionar en su propia vida, ¿no? Así que no es como una narración tal cual, aunque también eso
esté súper bien, pero también es como un leer aprendiendo. Y eso es, bueno, para los que desean como entender, pues eso es mágico, ¿no? Y aparte de eso, pues tiene tu universidad popular, pero realmente como súper experto en hipnosis regresiva reparadora, así que estoy súper contenta de que hoy puedas compartirnos lo que es el tema de ese momento, que es El infinito es mi camino, que es tu libro sobre regresiones a vidas pasadas. Ahora ya como que me voy silenciando y te dejo toda ti. Así que gracias. A ver, quisiera empezar dentro de lo inhabitual de que una dama le eche flores a un hombre. Bueno, te agradezco. Te agradezco tus palabras, probablemente desmedidas y No, quizás no, demasiado no, no. apasionadas. Las agradezco. Yo siempre me siento muy cómodo. Hemos hecho ya algún otro encuentro. A veces yo también te he invitado a mi programa de televisión. En fin, nos conocemos ya de hace un tiempo y has hecho alusión a algo que para mí es, pues yo diría que la piedra axial de lo que es mi día a día, de mi filosofía de vida y de trabajo. Decía Nietzsche que cada certeza es una prisión. Y yo estoy completamente de acuerdo. Cuando tienes certezas, te cierras a la vida y al crecimiento. Es mejor tener dudas. Es mejor preguntarse el por qué, el para qué, la razón y el sentido de las cosas, porque al menos tendrás la tentación de abrir puertas y, por tanto, acumular experiencias y puede que hasta conocimiento, sea para reafirmar lo que ya sabes o para incorporar conocimientos nuevos. Entonces, bueno, pues cada uno en la humildad de su trabajo, yo en el mío, tú en el tuyo, cada uno en lo suyo, pues yo creo que siempre es muy interesante no tener certezas, no creer que uno ya lo sabe todo. El día que uno cree eso, estás muerto en vida. Y debo decir también otra cosa, ya que has hecho alusión a mi faceta como escritor. Yo no sé si habrá alguien que me conozca mejor que tú como escritor, tanto en el argumento como incluso en el estilo. Porque para quienes no lo sepan, porque nos están siguiendo aquí en español, tú eres mi traductora en italiano, tú has traducido varios de mis libros al italiano. Entonces, claro, no solo que conozcas el argumento, lógicamente, además tú pues has hecho el diplomado de descodificación de lógica, trabajas con hipnosis, es decir, digamos que conoces un poco lo que es mi trabajo, pero también incluso el cómo pienso, porque al final el escritor deja la huella en lo que escribe de quién es, cómo piensa y cómo siente. Y claro, pues alguien que ha traducido cientos y cientos y cientos o no sé cuantísimas páginas de lo que yo he escrito, pues por eso digo. El infinito es mi camino, que es el libro al que estás haciendo alusión. Es un libro donde me embarco, digamos, en el mundo de la hipnosis regresiva, en específico referido a las vidas pasadas. Cuento un poco cómo surge ese libro. Yo tenía en mente ya escribir ese libro porque, bueno, pues ya eran años que yo trabajaba haciendo hipnosis a diario con personas y demás, lógicamente, y siempre me encontraba, en la mayoría de los casos, con personas que cuando les mencionabas lo de vidas pasadas, pues ponían así una cara un tanto rara, como diciendo, pero eso existe, pero ¿está usted de broma o algo por el estilo? Con lo cual, yo que hago regresiones a vidas pasadas, lógicamente también, a la infancia, al útero, a la memoria transgeneracional, también a vidas pasadas, es cierto que yo lo hago con un enfoque terapéutico. Es decir, yo hago una regresión a una vida pasada con una persona porque estamos buscando el origen, razón y solución a algo. No lo hacemos por simple curiosidad, al menos en mi caso, de pues quién fuiste en otra vida y qué es lo que te pasó. Bueno, siempre hay un propósito.
Entonces, en el libro El infinito es mi camino, yo tenía la idea de escribir un libro donde quedara de manifiesto, a través de un trabajo real, el sentido, la utilidad de las regresiones a vidas pasadas. Y antes de continuar, me gustaría agradecer aquí en público a dos personas que al fin y al cabo, pues de forma distinta están en el libro, ¿no? La primera de ellas es Talita Polita, amiga y modelo, que es la joven que aparece en la portada, ítalo-brasileña, que me regaló esa foto. Esa foto reúne, para quien lea el libro, esa foto sintetiza mucho lo que es el libro. Una mujer joven, de espaldas, mirando el ocaso sobre la arena de la playa, al mar. Es decir, es un entorno que aparece mucho en el libro. Y la otra, a quien quiero lógicamente mencionar y agradecer, como es lógico, es a la protagonista del libro, Luján Pérez Terrone, que, bueno, pues yo ya tenía la idea, como decía, de escribir ese libro con este sentido sobre vidas pasadas. En ese entonces no tenía título, lógicamente. Y como se suele decir, el universo me envió a la persona idónea. Es cierto que yo conozco a Luján porque ella se acerca a mí y ha conocido mi trabajo y viene a verme bueno, pues para trabajar una cosa suya personal. Ahí en el libro relato un poco cómo fue ese encuentro, pero yo me di cuenta casi de inmediato de que era la persona. Era la persona, se conectaba fantásticamente, rápido, profundo. Una maravilla trabajar con ella en hipnosis, muy expresiva, muy... Y bueno, una vez que hicimos el trabajo de las cosas que ella vino a hacer para su propia vida, digamos, le propuse este proyecto y ella lo aceptó encantada. Y durante un año estuvimos haciendo regresiones, hicimos 15 regresiones a vidas pasadas, donde, ¿cuál era el propósito que yo tenía? El propósito era insertar o intercalar, mejor dicho, en un libro capítulos o aspectos biográficos de una persona. En este caso estamos hablando de Luján Pérez Terrone, una abogada argentina que cuando escribí el libro tenía 36 años, con lo cual pues echamos la cuenta, ahora debe tener 38, 39 por ahí. Insertar o incluir capítulos biográficos de su vida para conocer al personaje, digamos, en sus roles como hija, hermana, adolescente, jovencita, madre, esposa, etcétera, en todas sus facetas, deportista, que también lo fue en su momento, e incluir también ahí las regresiones que iban apareciendo. Hicimos 15. Evidentemente, el libro se van intercalando, como digo, capítulos de su vida con regresiones a vidas pasadas, no al capricho, sino están intercaladas aquellas regresiones con aquellos capítulos de su vida donde se ve una clara correspondencia. Dicho en otras palabras, donde lo que ocurrió allí permite comprender perfectamente lo que sucede aquí. O si quieres, la observación y lectura de lo que ocurre aquí, en esos capítulos de su vida, lo comprendes absolutamente sabiendo qué es lo que ocurrió allí o no quedó adecuadamente resuelto allí. Por tanto, digo, es un enfoque absolutamente terapéutico al servicio del bienestar, el equilibrio, la armonía de la persona. En el tema de las regresiones a vidas pasadas, hay muchos aspectos sobre los que conviene llamar la atención o reflexionar aquí con nuestros amigos que a lo mejor pues, la mayoría no han tenido una experiencia de este tipo. Las regresiones a vidas pasadas, al menos tal como yo las hago, y tú también, Elena, incluyen siempre aquella otra vida en la que estuviste, también el capítulo de la muerte.
es decir, la persona que hace una regresión a una vida pasada, donde pueden aparecer varios recuerdos de esa vida, de la juventud, de la madurez, en fin, necesariamente finaliza en el momento de la muerte y en el momento posterior a la muerte en el que se produce el encuentro con el ser de luz que te acompaña a la próxima experiencia física, a la próxima reencarnación. ¿Cuál es la parte sutil e interesante? Que probablemente uno cuando escucha hablar de estas cosas de vidas pasadas pasa por ello sin darle tanta importancia. La importancia es crucial, porque la persona que ha hecho una regresión a una vida pasada y ha muerto e incluso ha visto su cadáver y ahora está aquí contándote la experiencia, jamás tendrás la misma percepción que tenías hasta ayer sobre la muerte. ¿Cuántas personas han visto su cadáver? ¿Cuántas personas han vivido, y nunca mejor dicho, la muerte, visto su cadáver? Lo puedes haber soñado, lo puedes haber imaginado, claro, por supuesto. Pero estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de fantasear, cómo creo que será mi muerte, cómo me la imagino. No, estamos hablando de que has muerto, con todo lo que ello implica. Has visto desde afuera tu cadáver y ahora estás aquí para contarlo. Eso, al margen de ser una experiencia inédita y que por supuesto cambia tu percepción, tu relación con la muerte, eso te da también la certeza de que eres más que este amasijo de piel, huesos, cabello, etc. Eres algo más. Que hay un continuo proceso eterno de aprendizaje. Esto es sumamente interesante. Este es un aspecto que ya por sí solo, te cambia. Y por supuesto, merece la pena hacer una regresión a una vida pasada, aunque solo sea por vivir y experimentar y observar el momento de tu muerte y poder luego contarlo. Aunque solo fuera por eso. Otro aspecto muy interesante a tener en cuenta, has hecho alusión tú antes, en las vidas pasadas, lo que llamamos el reencuentro álmico. Es muy interesante cómo, cuando vas a una vida pasada, habitualmente, no es que ocurra siempre, pero es muy habitual, ahí te encuentras, o ahí convives, o ahí están en tu entorno y en tu vida almas que se corresponden con personas que forman parte de tu vida aquí, ahora. La parte interesante es que es en roles absolutamente diferentes. Tu padre de aquí es tu hermano de allí, tu marido de aquí es tu hijo de allí, tu madre aquí es tu jefa allí, no lo sé, siempre en roles, pero más allá de ese reencuentro álmico, es que claro, la relación o lo que ocurrió allí entre vosotros te permite comprender absolutamente las sutilezas de la relación que tienes con esa persona aquí. Y dicho de paso, es que el reencuentro álmico se produce cuando hay cosas que resolver todavía. Es decir, tú no te reencuentras con ese alma 1, 2, 3 veces porque sí, no, te encuentras porque hay algo que no ha quedado adecuadamente cerrado, adecuadamente resuelto. Claro, el hecho de que puedas, pongo un ejemplo, el hecho de que puedas estar casada con el alma de quien otra vida fue tu hijo, al que abandonaste, quizá te permita comprender ahora, en el terreno de lo sutil, por supuesto,
las ausencias o actitudes que pueda tener tu marido a tu lado. Porque te recuerdo que es el alma del hijo que abandonaste. Quizás ahora estás pagando la factura, hablando así en términos coloquiales. Es sumamente interesante. Y luego hay otro aspecto. Estamos en una sociedad que a ninguno se nos escapa, pues muy enfocada en lo material, en lo inmediato, en lo banal, en fin. Vivimos a un ritmo trepidante que no nos da tiempo ni siquiera a mirarnos al espejo para hacernos preguntas. A veces ni siquiera queremos hacérnoslas, hay que reconocerlo. Y es muy interesante cuando una persona, en ese trepidante ritmo de vida, en esta sociedad tan superficial, tiene un momento de stand-by, se toma su tiempo para vivir una experiencia tan fuera de lo común, conectar con esa parte silenciada que lleva dentro, a la que normalmente no hacemos mucho caso, la parte espiritual, conectarse con ello, vivirlo, poner su punto de atención en algo que sale fuera de lo común, de lo cotidiano, y esa experiencia ya forma parte de tu patrimonio emocional, espiritual. Luego vuelves al ritmo trepidante de tu vida, porque mañana pues tendrás que levantarte a las 8 para ir a trabajar, soportar al impertinente de tu jefe y todo lo que tú quieras. Está claro, pero ya llevas ese patrimonio dentro de algo que has saboreado, algo que has vivido. Me vienen siempre, yo lo digo con mucha frecuencia, las palabras del psiquiatra Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, cuando él luego en su libro El hombre en busca de destino decía que los otros, él obviamente se refería a los nazis, alemanes y demás, que los otros, pero digámoslo en general, los demás, los otros, te pueden quitar todo, salvo el cómo tú pienses, sientas y reacciones. Esa es la última frontera. Por tanto, volviendo a lo que estaba diciendo hace un par de minutos, no perdamos nunca ese derecho. Está claro que luego en la vida pues uno tiene que amoldarse y adaptarse allá donde estás, al contexto familiar, laboral, social. Bueno, uno no puede ser completamente ajeno a ello, pero no pierdas nunca, no entregues nunca esa última frontera. No olvides nunca que eres mucho más que ese robot que hace todos los días lo que le imponen o lo que necesita hacer para salir día a día. Eres mucho más que eso. Y por tanto, toma conciencia de ello. No permitas nunca que nada ni nadie viole esa última frontera. El día que des la espalda a esa esencia que tienes, ese día habrás muerto. Aunque no estés todavía en el cementerio, ese día habrás muerto. Yo sé que muchas veces cuando hablamos de estas cosas, pues a lo mejor quien no ha tenido la experiencia le pueda costar, pues a lo mejor comprenderlo, ¿no? Pero incluso personas que han acudido a este tipo de regresiones muy escépticas han saboreado la experiencia y su vida no es como antes. Hay dos tipos de personas, al menos hablo en mi caso. Estoy tratando de situar al máximo el contexto de lo que es el libro, porque al fin y al cabo estoy teorizando sobre mi filosofía, sobre las vidas pasadas, y bueno, pues eso aparece plasmado así tal cual en el caso real de la protagonista del libro El infinito es mi camino. Pero digamos que hay dos tipos de personas en lo que es al menos mi experiencia, con las que yo puedo llegar o suelo llegar a hacer regresiones a vidas pasadas. Porque habitualmente pues, lo que hacemos, o al menos en mi caso, es más regresiones a la infancia, regresiones al útero, regresiones a la memoria transgeneracional, bueno, y digamos también vidas pasadas. Yo suelo aconsejar
salvo que me lo pidan explícitamente, hacer regresiones a vidas pasadas. Cuando no es así, que no me lo pide explícitamente la persona, yo suelo aconsejar hacer ese tipo de regresiones, por ejemplo, cuando la problemática que tiene la persona, eso sobre lo que quiere obtener algún grado de mejoría o resolver, cuando es más en el sentido de la persona que no sabe cuál es el sentido ni el rumbo de su vida. Es que no sé cuál es el sentido de mi vida. Yo es que vivo como un autómata, me levanto cada mañana, llevo haciendo esto 35 años, pero la verdad no sé cuál es, no le encuentro un sentido, una razón a mi existencia. Algo que verdaderamente me enamore, algo que verdaderamente me impulse, me dé. En ese tipo de problemática, hacer la regresión a una vida pasada o a vidas pasadas es muy catártico, es muy eficaz, muy interesante. Sobre todo porque más allá de lo que esa persona en esa vida vaya experimentando en los distintos momentos de infancia, juventud, adolescencia, cuando sea, sobre todo porque en ese último encuentro post-mortem, cuando ya ha dejado el cadáver, acaba de morir y tiene ese encuentro con su ser de luz, es su ser de luz quien, antes de llevarle al túnel que le conduce a la próxima reencarnación, es el que le da las claves, la utilidad, enseñanzas, conclusiones y lecciones que tiene que obtener de esa vida, en la que acaba de morir, para encontrar el sentido o redirigir su vida actual. Claro, son sentencias que tu ser de luz te da. Eso es verdaderamente impactante para la persona. Y luego los otros casos en los que yo suelo recomendar las regresiones a vidas pasadas es cuando a lo mejor el problema o trauma que quiera trabajar la persona en esta vida, el problema que tenga en esta vida, es algo que yo percibo excesivamente duro o que todavía tiene un enorme peso emocional en la persona. Vamos a poner un ejemplo, que no es el único, pero para que se entienda bien. Vamos a suponer que estamos hablando de una mujer que haya podido ser violada, quizá de niña reiteradamente, o quién sabe qué. Y claro, cuando la persona viene y te cuenta su problema, uno se da perfectamente cuenta de hasta qué punto eso está cicatrizado o no, o parcialmente o para nada cicatrizado, en función de cómo la persona se emociona al contártelo, cómo se expresa. Pues a veces resulta que aunque haya ocurrido hace mucho tiempo, pues eso sigue siendo una losa pesada que le afecta en sus relaciones, en el concepto que tiene de sí misma, en su autoestima, en tantas cosas, ¿no? Entonces, en esos casos, normalmente, en una primera regresión, yo suelo optar por ir a vidas pasadas, para trabajar eso, la violación que ha tenido en esta vida. Vamos a vidas pasadas, ¿por qué? Porque, y esta es la parte terapéutica a la que me refería al principio, Elena, antes de entrar en esa vida, yo de alguna manera le marco el camino a su inconsciente, lo que yo llamo la consigna terapéutica, le digo a su inconsciente qué es lo que busco en esa vida. Y lo que busco en esa vida es el problema que la persona tiene aquí, ahora, en esta vida. De forma que todo lo que salga después en esa vida, e incluso las lecciones, enseñanzas, conclusiones y utilidades que nos dé al final el ser de luz, cuando muera en esa vida, son en el contexto del problema que tenemos en esta vida.
Nosotros decimos aquí en España, no sé si en el resto de países quizás hispanoparlantes que nos están hablando, y en Italia me parece que no se dice. En España decimos mucho eso de que todos los caminos conducen a Roma. Puedes ir utilizando muchos caminos, pero todos llegan a Roma, ¿no? En el antiguo imperio. Bueno, pues aquí digamos que es un poco esta la filosofía. Cuando una persona, para un tema tan crudo como pueda ser, pues ese que yo ponía como ejemplo, una violación, ¿no?, que para nada está resuelto ni cicatrizado, la exposición emocional de la persona es menor si afronta ese trauma, vamos a decir entre comillas, de forma indirecta. No con su propio nombre, no con su propio cuerpo, no en su propio tiempo. Va a otra vida donde tiene otro nombre, está en otro cuerpo, en otra época, en otro lugar, pero trabajamos eso mismo. Alguien podrá decir, bueno, pero eso, ¿cómo? Es decir, no encaja una cosa con otra. Encaja absolutamente. Seamos honestos. Nunca nadie va a poder demostrar que las reencarnaciones existen. Y nunca nadie va a poder demostrar que no existen. Por tanto, si damos esto por hecho, que no se puede demostrar ni lo uno ni lo otro, o al menos de una forma tangible, científico, ahora que está tan de moda el término científico, la única seguridad que podemos tener es que lo que está expresando esa persona durante la regresión está saliendo por su boca y por tanto procede de su inconsciente. En su inconsciente está. Que luego de verdad haya estado en esa otra vida, que se haya llamado como dice que se llama, que haya vivido lo que... Podríamos hablar sobre ello días y días y no nos pondríamos de acuerdo. Pero lo que expresa sí está en su inconsciente. Ese es el sentido y el objetivo terapéutico que en esos casos se persigue. De modo que, como digo, en esos casos de traumas excesivamente a flor de piel, muy crudos y para nada resueltos, en esos casos yo sí suelo aconsejar hacer una primera aproximación o una primera regresión para trabajar en estos términos. Probablemente después, habitualmente después, hacemos otra ya a la propia vida para sí ir al escenario original. Pero claro, ya vas en la segunda regresión al escenario original habiendo quitado la mayor parte del peso que estaba antes. Ya vas con la mayor parte del trabajo hecho, con lo cual ya es mucho, entre comillas, mucho más fácil para la persona, más asequible para la persona, volver a ese escenario porque ya ha trabajado, ya ha liberado buena parte, la mayor parte de lo que estaba ahí pendiente. El trabajo con Luján Pérez, a quien, bueno, pues si no lo está viendo ahora en directo, lo verá en diferido, le mando un beso grande. Fue muy, muy didáctico en este caso, como digo. Y luego se produce otra cosa muy interesante. No solo que ya la persona que hace 15 regresiones con la misma persona, en este caso conmigo, ella que ya de inicio se conectaba fantástico, profundo, intenso, rápido. Claro, es que cuando haces varias regresiones, pues es que ya entraba en automático, ya casi era cerrar los ojos y ya estaba ahí, ¿no? Y Con lo cual, ya. claro, efectivamente, con lo cual, claro, el grado de profundidad, de sutileza, de expresividad era maravilloso. Pero fíjate que se produce otra cosa. Se produce al final, pues esa especie como de rapport o conexión. Porque yo muchas veces ya sabía lo que iba a decir un minuto después. Y ella muchas veces intuía, porque obviamente entre regresión y regresión, que solíamos dejar pasar 20 días o algo así, ella me leía un poco la mente y yo a ella. Se produce eso, porque al final son dos personas, dos almas, que están, permíteme la palabra, de forma desnuda, es decir, sin ningún tipo de maquillaje, digámoslo así, ¿no? Haciendo un viaje juntos.
Es cierto que uno guiando y otro haciendo el viaje. Pero, es decir, este tipo de trabajos no se pueden hacer con el mando a distancia, con el telecomando, ¿no? Tiene que haber una implicación. El que guía la regresión está completamente implicado. O sea, esto no lo puedes hacer desde la distancia emocional. Es imposible. Es imposible. Hay una implicación plena. Y vas siguiendo la regresión y sientes lo que ahí hay. Es cierto que mantienes una distancia porque tú eres el guía. Tú no te puedes implicar emocionalmente más de lo que debes. Pero lo estás viviendo. Eres el único espectador y en primera línea. Por eso digo que las regresiones a vidas pasadas es un sustrato profundo, verdaderamente maravilloso. Es una forma, incluso si nos ponemos ya desde un enfoque terapéutico, que es el nuestro, Elena, una forma bella. ¿Bella por qué? Porque al fin y al cabo nosotros los terapeutas somos espectadores privilegiados en la observación de procesos personales. Obviamente es cierto que vienen a nosotros personas que tienen problemas, no vienen para hacer regresiones de cosas maravillosas. Por eso digo que entiéndase como terapeutas, ¿no? Está claro que uno vive y ama el trabajo, estás al servicio de la persona, guías ese proceso, pero estás a su servicio, pero a la vez también es cierto que eres un espectador privilegiado. Y lo maravilloso, lo que me enamora a mí cada día de este trabajo, es que tengas la humildad de ir tú siempre detrás de la persona, no delante. A veces se puede cometer el error, y pienso que este pueda ser seguramente el mayor de los peligros de quienes estamos en este tipo de terapias, pues de llegar a un punto en el que uno piensa que lo sabe todo, o lo sabe casi todo, y tú no sabes nada o no sabes casi nada. Ese es un grave error, porque ese error te lleva a ponerte tú por delante y el proceso ya no es auténtico. Tú estás al servicio de la persona, tú guías el proceso, técnicamente tú guías el proceso, pero tú estás al servicio de la persona y vas detrás del proceso y detrás de la persona. Por eso digo que eres un espectador privilegiado. Tú no sabes lo que va a salir en la regresión, pero tienes la capacidad técnica para guiar adecuadamente al servicio y por el bienestar y mejora de la persona eso que surge, eso que sale. Por tanto, por eso digo, es un trabajo creativo. De hecho, y creo que en alguna ocasión tú y yo lo hemos hablado en las conversaciones que hemos tenido en el libro y cuando lo traducías y todo esto, alguna vez yo te lo he comentado que, claro, como escritor es un reto añadido. Cuando yo escribo un libro, cualquiera de mis otros libros, bien, tú tienes una idea, un proyecto, desarrollas un proyecto, una estructura de libro, el contenido, y bueno, pues luego eso se transforma en un libro. Tú has generado algo aquí, lo has desarrollado. Pero este libro no es así. Está claro que ella sí me relató a mí capítulos biográficos de su vida, para yo luego darle forma a eso. Eso sí. Pero las regresiones, no, en absoluto. Por eso luego una labor preciosa es cuando ya has hecho las regresiones y tienes la vida de ella, ver esa correspondencia, decir, pero es que este capítulo de aquí encaja perfecto para comprender este capítulo de tu vida. Y si observo lo que viviste allí cuando eras adolescente, es que eso está relacionado con esto que has expresado aquí, como vasos comunicantes. Claro, eso es fascinante, porque vas tú detrás de la obra. No solo es que no sabes lo que va a salir en la regresión que hagas la semana que viene,
es que tampoco sabes luego, al menos en un primer momento, a qué retazo o aspecto de su vida presente va relacionado lo que está por salir. Lo cual, como digo, es fascinante, porque luego, claro, que está la labor estricta del escritor, de, bueno, pues oye, a mí me gusta escribir y escribo rápido y no lo voy a negar, más allá de que luego a cada uno le guste el estilo que tenga cada escritor, pero lo fascinante de cómo estructurar una obra, porque la estructura no la tienes preconcebida, absolutamente. Es decir, está claro que yo quiero buscar el sentido en la vida de una persona de lo que aparece en esas regresiones. Pero lo que aparece, luego tengo que buscar esa conexión, hacer ese análisis, ese estudio que es fascinante. Como terapeuta es fascinante, porque estás descubriendo, cuando analizas el trabajo, el sentido de todo. De todo. Y claro, esto te permite ver, sin llegar a tener certezas, vuelvo a mencionar a Nietzsche, te permite ver la gran utilidad terapéutica que tienen las regresiones a vidas pasadas. Cuando ves, como decía yo previamente, esa relación nítida entre lo que ha pasado allí y lo que pasa aquí, cuento, porque obviamente no voy a destripar aquí el libro, como se dice, pero cuento una anécdota para que está reflejada en el libro, para que quienes nos están viendo o escuchando comprendan esto. Esta mujer, que en aquel entonces tenía ya 2 ex maridos, que con uno de ellos, con el segundo, había tenido un proceso de separación abrupto, sin llegar, digamos, al maltrato, pero casi, al maltrato físico, quiero decir, pero casi. Y seguían teniendo una relación muy abrupta cuando nosotros estábamos trabajando en el libro, siempre por estas, en fin, las peleas por los hijos y estas cosas, ¿no? Y fíjate cómo hicimos una regresión en la que ella, bueno, pues fue a un capítulo en el que estaba en una celda siendo torturada, prisionera, torturada, mira por dónde, por un hombre cuyo alma era el de su segundo exmarido. Apenas 2-3 semanas después de esa regresión, ella acabó en un hospital por una paliza que él, en esta vida, le dio. Paliza donde, bueno, le partió el hueso del pómulo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando ves este tipo de cosas así tan en lo inmediato, porque no es que la estuviera pegando todos los días, porque si a ti un exmarido te pega cada mes, dices, bueno, pues te ha pegado ahora como te ha pegado 10 veces antes y probablemente lo seguirá haciendo quién sabe qué. No. No se había llegado a ese punto. Relación tensa y abrupta, sí, pero no al punto del maltrato físico. Entonces, es interesante, como digo, siempre tener este tipo de observación, este tipo de enfoque, como decía antes, escapar de lo estrictamente superficial, tangible, banal, presente, transitorio, considerar esta otra parte tantas veces denostada, tantas veces despreciada, es decir, a veces se piensa que las personas que le ponen atención a la parte intangible de la vida, al espíritu, a la energía, etcétera, pues son gente gente rara, ¿no? Como se suele decir.
Que cada uno haga su reflexión. Que cada uno haga su reflexión. Y bueno, yo quería compartir eso, bueno, que a lo largo de tus palabras, pues me salían también muchas imágenes, ¿no? Pero realmente yo creo que poder tener ese tramo, esas partes que pertenecen al alma de las personas con las que, bueno, que acude a nosotros y que no. Claro, normalmente se viene con preguntas, ¿no? Porque por lo menos en mi experiencia, tratando la psicogenealogía, entonces, bueno, como que ya están marcadas un poco, ¿no? Como la huella de la historia familiar, un poco ya como acompañando ya un poco el pensamiento acá. Vienen con, por ejemplo, me llevo bien con todos y aparte una persona, ¿no? O no sé qué, yo no le he hecho nada, pero esa persona, no sé, me mira siempre con una mirada como o de desafío o de desconfianza, bueno, con algunos adjetivos que le van como, pero no le cierra. Digamos que el punto en común que tienen, lo que me van comentando las personas es que realmente no logran entender qué pasa con una persona, porque a lo mejor tienen un trato muy, muy amable con alguna persona o al revés, esa persona es muy amable con todo el mundo, salvo la persona interesada, ¿no? Entonces dice, todo eso es que no tiene un sentido lógico, como siempre digo, pero es que en el tema en el tema del alma es que no podemos acercarnos con la lógica, porque no, digamos, no se gesta allí y las raíces como que se van repartiendo en otros lugares, en otros niveles, ¿no? Y justamente cuando tú decías que sueles aconsejar ese tipo de regresión, porque bueno, evidentemente hay varios tipos, pero ese en específico de vidas pasadas, cuando percibes que hay un dolor o hay algo que queda muy pendiente, ¿no? Y eso lo mismo, realmente me doy cuenta que hay herramientas, hay muchas herramientas, evidentemente, que son muy válidas, pero cada vez más me doy cuenta que cada herramienta como tiene una capacidad, abarca a algunos niveles. Y cuando llegamos a vidas pasadas, logramos, en la mayoría de las veces, realmente a derretir algo que a lo mejor queda como muy incrustado, ¿no? Como muy antiguo, muy casi como cristalizado allí, ¿no? Que sea como endurecido y que a veces con otras herramientas no permite ver lo que hay dentro. Y claro, con el tiempo también es fundamental para mí que la persona que decide hacer, como decimos, ¿no? Ese viaje, que también confíe con la persona con la que va haciendo ese viaje. Es evidente, ¿no? Porque como tú dices, las personas que acompañan ese proceso no se quedan ahí aislados, como desapegados. Bueno, sí, a una distancia, evidentemente, para no involucrarse demasiado y no ir, como decir, los dos en el mismo barco, en la misma situación, claro, pero sí la persona que te acompaña está, bueno, a lo mejor tú me ayudas con las palabras más adecuadas, pero para mí es como un poco vigilando y también sosteniendo el proceso, porque justamente la persona que está viajando confía. Es como cuando, ¿sabes? Como en la carrera como de los coches, así, hay quien está manejando, pero hay también quien te dice por aquí, por allá, ¿no? En la ruta, ¿no? Es un trato de confianza, porque en algunos momentos sí que la persona que está viajando, evidentemente, cuando llega el momento de tocar esa cuerda, esa tecla, que a lo mejor sigue sangrando, pues sí que allí es fundamental la persona que te acompaña
confiar también en su campo de conciencia, que para mí eso es un cimiento de verdad fundamental, porque allí te puede acompañar de una manera asertiva, amorosa y realmente con conciencia, porque lo que tú comentabas antes, por ejemplo, en la parte donde hay esos seres de luz, es una parte donde la persona realmente tiene como una ventana, digamos, temporal donde puede coger todo lo vivido en esa regresión y llevarlo a conciencia. Y es eso, justamente eso que se va como a registrar, que se va como a imprimir y luego ya permite que toda la narrativa, que todo lo que la persona luego va recodificando es algo nuevo, con una conciencia más expandida, más elevada, más como uno quiera llamarlo, ¿no? Pero la verdad que es adquirir informaciones, pero es a la vez un expandir la conciencia. Y es eso, me reanudo lo que decías tú antes, es que eso nadie nos lo puede quitar. Es así. Mira, en alusión a lo que decías hace unos minutos, la posición o el rol del terapeuta, del que guía la regresión, es mantener la justa distancia. Porque si estás demasiado distante, eso no funciona. Lo que yo decía antes, no hay mando a distancia. No puedes hacer un trabajo de estas características sin una implicación. Pero si te implicas demasiado, sugestionas. Exacto. Por tanto, es una línea muy fina y muy sutil donde estás implicado sin sugestionar. Simplemente guías un proceso, sostienes, como tú muy bien has dicho, el proceso, llevas a la persona a que focalice su atención en aspectos que van apareciendo, pero tú no creas ni distorsionas o manipulas el escenario. Claro, es una posición, como digo, muy precisa, para que el trabajo, obviamente, sirva. Tienes un trabajo donde tú solo ejerces de guía, implicado, pero guiando y sosteniendo, nada más. Luego, por otro lado, en cuanto a lo que has dicho, probablemente una de las tragedias de los tiempos modernos, de los tiempos actuales, de la sociedad actual, es que, bueno, pues todo lo que no sea tangible, irracional o mental está denostado, despreciado, hay un interés en ello, evidentemente. La persona que no tiene conciencia de su trascendencia, de su relevancia, de su esencia, su sustancia, su espíritu y su alma, es mucho más fácil manipularla. Es mucho más fácil que a través del miedo, etcétera, bueno, pues sea mucho más manipulable. Con lo cual, pues, hay una intención en ello, evidentemente. Pero siempre, un poco volviendo a lo que tú decías hace unos minutos, yo siempre digo que tenemos el derecho y la posibilidad, pero también digo, y tenemos el deber de preservar ese ámbito inviolable. En otras palabras, no dar nunca nuestro poder a los demás, mantener ese último ámbito inviolable de quién eres, cómo sientes, aunque luego evidentemente no puedas cambiar el mundo, pues ya lo sabemos. Pero si vives de acuerdo a quién eres y cómo eres, y si eso cunde, y si cada vez hay más personas que tienen plena conciencia de quiénes son y de esa esencia, esa parte interior inviolable,
quizá podrían cambiar un día las cosas. Porque ahí está la clave. Uno por sí mismo no puedes cambiar nada. Es más, tampoco has venido a cambiar a ninguno. Has venido para vivir tu vida de esa forma. De lo que se trata es de que cada vez sean más personas que cobren esa conciencia y estén un poco en armonía, sintonizar con esa parte que son. Vuelvo a insistir, porque luego al fin y al cabo cada día tú, yo y todo el mundo, pues claro que tienes que vivir en una sociedad, pues claro que tienes que estar en un contexto laboral, familiar, social, cultural. Bueno, pues de alguna manera tienes que vivir una parte de tu vida, adaptarte a eso. Pero eso no quiere decir que reniegues de ti mismo. Eso no quiere decir que te olvides de quién eres. De quién eres verdaderamente, no me refiero a tu nombre y tu apellido. Es decir, que tienes tú siempre la última respuesta, por muy adversas que sean las circunstancias, por muy frágil y minoritario y raro que te hagan sentir. Mira, yo estoy plenamente convencido, y obviamente no es algo que haya inventado yo, ni mucho menos, pero yo que en uno de mis últimos libros, que también has traducido tú, en el libro Transmisión Transgeneracional, donde hablo del clan familiar, pero toco un poco esto que estoy diciendo. Porque quien más, quien menos, y que tire, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todos en las familias, en cada familia siempre hay alguien distinto, alguien raro, no lo sé, la oveja negra, llámale como quieras, en todas las familias, más o menos, siempre hay alguien. Y fíjate que ese, que siempre es la minoría, que siempre está en una posición de debilidad frente al resto, pero es que el clan solo se renueva y solo sobrevive con la labor que hace el raro o la oveja negra. ¿Por qué? Porque él es el que con su coraje, su osadía, su valentía, su determinación, abre sendas nuevas, renueva reglas, normas, pautas. Por supuesto que no siempre tendrá éxito, pero la única posibilidad de que se renueve el clan, de que admita formas y códigos nuevos, es a través de ese espíritu libre que ha sido juzgado, criticado, hostilizado, excluido. Bien, si vamos ahora al terreno de lo que estábamos hablando antes, es que una sociedad donde todo monocromática, donde todos piensan lo mismo, creen lo mismo, hablan de lo mismo y reaccionan igual, que por otro lado la sociedad que se está intentando imponer, o quizá ya se ha impuesto, no lo sé, me viene a la memoria lo que ocurrió hace 5 años, esa sociedad no tiene futuro, no hay horizonte, no camina hacia ningún sitio, camina en círculos, como el asno cuando saca agua del pozo. Precisamente son las personas las que todavía tienen el coraje de hacerse preguntas, mirarse al espejo, buscar caminos distintos. Esos son los que pueden traer aire fresco, los que pueden renovar, los que pueden marcar la senda. Pero siempre, sea en el ámbito familiar, sea en el ámbito social, siempre la minoría sabe ya de entrada que el dedo acusador está ahí. La hostilidad, la crítica, el juicio, en fin, los calificativos, eso siempre, eso ya lo sabes. Nunca pretendas ser distinto a los demás y que te aplaudan. Sí, te van a aplaudir cuando hayas demostrado que tenías razón y has obtenido el éxito. Entonces, buena parte de los que te criticaban ayer,
Ahora te dan palmaditas en la espalda. Sí, pero ayer te criticaban. Y el momento crítico es cuando ayer todos te criticaban. Ahí es donde tienes que mantener la determinación, el coraje y el impulso. Por tanto, cuando hablamos de este argumento de las vidas pasadas, esta búsqueda interna, porque al fin y al cabo es una búsqueda interna, hay algo que te lleva a esa búsqueda, lo que sea, puede ser un problema anímico, un problema físico, puede ser simplemente que te haces preguntas y no encuentras respuesta, que tratas de buscar el sentido y la razón a cosas y no lo encuentras, y tienes el coraje de buscar las respuestas dentro, no fuera, porque lo cómodo es buscarlo fuera. Ay, yo soy una pobre víctima y el mundo está contra mí. Mi jefe, mi padre, mi hermano, el otro, todos son malísimos, se levantan cada día para arruinarme la vida. No, hombre, olvídate, no. No es eso. Nadie ha venido a la vida para fastidiarte a ti, ni a mí ni a nadie. Nadie, no eres tan importante. No somos tan importantes. El problema lo tiene uno y dentro está la solución. Y no esperes que otros te den ninguna solución. Como no la busques tú, no te la va a dar nadie. Esto exige mucho coraje. Esto exige mucha valentía. El mero hecho ya de reconocer que el problema es mío, no de otros, y que yo tengo la solución, que no me la tiene que dar otro, esto ya rompe muchos esquemas. Muchos esquemas. Claro, representa que no doy el poder a nadie sobre mí, lo tengo yo y solo yo. Por eso asumo que el problema es mío y asumo también la responsabilidad de resolverlo. Claro, cuando una persona plantea sus circunstancias de esta forma, pues es una persona que mira hacia adentro y hará el viaje del héroe, el viaje que tenga que hacer. Y a raíz de eso, cuando hablabas eso, ¿no? Bueno, de cómo una parte, o bueno, gran parte, ¿no? De lo que pasa ahí afuera, empuja un poco como en fragmentar la atención, fragmentar también, yo le llamo la fragmentación del alma, ¿no? Como es como un poco de pedacitos allí, dispersados por allí, y evidentemente yo lo veo mucho, bueno, por mi experiencia, pero bueno, veo mucho jóvenes y duele mucho porque se los ven realmente como perdidos, como... Y realmente digo, ¿no? A cada, no sé, cuantas más horas se pasen, por ejemplo, en la tecnología o lo que sea, tantas más horas se debería de pasar mirando hacia adentro, ¿no? Tendría que ser directamente proporcional. Porque antes, bueno, la mayoría de las personas hace, no sé, 30, 40 años, lo que sea, llevaba una vida mucho más cercanas a una conexión con el universo, con la naturaleza, con lo que sea, que permitía también una frecuencia, un mirar adentro que a lo mejor no asustaba tanto, pero ahora a veces como que veo que son como realmente asustados, ¿no? Ni saben cómo llegar a mirar adentro porque realmente no tienen la menor idea y también como tanto es la desconexión que a veces como dicen, wow, pues si voy a mirar no sé lo que voy a encontrar, ¿no? Porque eso, por ejemplo, es una de las preguntas que a veces me hacen, ¿no? Me dicen, pero si, no sé, mi inconsciente o mi mente o lo que sea, pues ha escondido, porque bueno, a lo mejor no ha borrado del todo, pero ha escondido un recuerdo, ¿por qué yo me tengo que ir a investigar en aquella dirección? ¿No? Porque dice, si me dolió y mi inconsciente como lo congeló, dice, bueno, y es eso, ¿no? A veces, cuando tú decías la valentía, el coraje y también la fuerza interior, porque a veces sí, es verdad que a veces mirar, pues no siempre es como irse de paseo,
¿no? Porque se siente, se vuelve a revivir, pero lo que yo puedo decir, y me encantaría luego que tú aportaras tu visión, es que no lo estamos haciendo así como en plan fustigación. Voy a ver 500 memorias en un mes, porque las tengo como que destapar y desvelar todas, ¿no? También eso, ¿no? Y realmente se va acompañado también de las personas que, bueno, que están junto a la persona, bueno, que quiere hacer ese proceso para acompañar también en lo que puede, se puede revelar. Yo he hablado del caso del libro El infinito es mi camino, se me ha ido el italiano ahí. Hemos hecho 15 regresiones con la misma persona porque eran regresiones para el trabajo de un libro. No es que luego se hagan con una persona 10, 15, 20 o 32. Se hacen las que se deban hacer para el problema que tiene la persona. Se hace una, se hacen dos, tres, lo que se tenga que trabajar según sea el problema de la persona. Los que se hagan 14 o 36. En este caso se hicieron ese número de regresiones porque, bueno, pues evidentemente había que, digamos, tener una panorámica completa. No eran regresiones donde estuviéramos buscando problemas puntuales de ella, físicos o anímicos de esta vida, sino tratar de rellenar el puzzle con un buen número de regresiones y por tanto un buen número de experiencias que nos permitan tener una panorámica lo más completa posible del viaje de su alma. Así, por ejemplo, y cambiando un poco de tercio, pero ahora vuelvo a lo que estaba diciendo, yo he terminado hará apenas 2 o 3 meses, el trabajo para un próximo libro que será sobre regresiones a la memoria transgeneracional. Es decir, he trabajado con una mujer italiana, en este caso romana, de Roma, hemos hecho regresiones únicamente a la memoria transgeneracional, al inconsciente familiar, no vidas pasadas, sino a experiencias de otros miembros de su familia en las generaciones precedentes. Bueno, pues he hecho 24 regresiones a lo largo de casi 2 años, casi año y medio o más de año y medio. Bien, ¿pero por qué? Porque al final estás incursionando en distintas generaciones, distintos miembros del clan, distintas experiencias, tratando de nutrir o sacar a la luz un contenido inmenso. Imagínate tú lo que puede ser a lo largo de 4 o 5 generaciones un clan, porque todos tenemos 2 padres, tenemos 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, fíjate tú cómo va creciendo eso. Entonces, al final son tantas y tantas experiencias ahí condensadas. Mira, regresando un poco a lo que comentabas tú antes, yo invito a nuestros amigos para que nos demos un poco cuenta del grado de enajenación en el que vivimos. Invito a que cuando cada uno tenga oportunidad, se siente mañana o cuando sea en una cafetería, a poder ser que tenga un buen ventanal hacia la acera de la calle, se pida un café y esté 15, 20 minutos tomando el café y mire cuántos transeúntes pasan por la acera mirando el teléfono y también mire al resto de los que estén en la cafetería a ver cuántos están con el teléfono delante. Porque a veces incluso verás mesas en las que hay 2, 3, 4 personas que se entiende que están compartiendo algo, tomando un café, y está cada uno con su... ¿Qué es lo que muestra esto? Que vivimos en una jaula invisible. Esto es lo que... el concepto el que habla tanto el filósofo italiano Diego Fusaro cuando habla de la globalización, que él lo dice además de una forma muy... Dice, la globalización te da la ilusión
de acercarte al lejano, pero con la certeza de alejarte del cercano. Claro. Es decir, tú estás chateando aquí, poniendo me gusta a no sé quién que está en la otra parte del mundo, o hablando con tu prima que vive en Estados Unidos, y luego llegas a casa y te metes en tu habitación a ver Netflix y no hablas con tus padres o con tus hijos o con quien sea, o no sabes ni cómo se llama el vecino de tu casa, ¿no? O estás tomando un café con tres amigos y el 70% del tiempo que has estado ahí tomando el café has estado, yo qué sé, revisando esta red, no quiero dar el nombre, no, cualquiera, da igual. Es cada tiempo. También probablemente nuestros abuelos, cuando nos veían a nosotros con los Walkman, pues pensarían, no lo sé, algo parecido, no lo sé. Evidentemente los tiempos siempre traen cambios y siempre la generación anterior le cuesta comprender los hábitos de las que vienen después, en los hábitos musicales y en tantas cosas, pero sí tiene uno la impresión de que cada vez se va perfeccionando más los mecanismos para banalizarnos, para controlarnos, para convertirnos en una mera carcasa banal, cortoplacista y superficial. Eso sí es cierto, porque más allá de que luego puedas estar de acuerdo en la posible utilidad que tengan las redes sociales o no, yo creo que si hiciéramos un examen de cultura general a uno de 50, a uno de 80, a uno de 30, a uno de 20 y a uno de 15, creo que quedaría todo más que claro, ¿no? Porque alguno te diría que Martin Heidegger era delantero centro del Bayern Múnich. Con lo cual, en fin, no, por eso digo que hay hábitos como, no sé, la lectura, la buena música, pues que se desprecian. Leer, ¿para qué? Pues si ahora ya ni siquiera en las redes se ve uno vídeos largos, no, ahora ya tiene que ser todo 50 segundos, un minuto y medio, es todo muy, muy, muy flash, ¿no? Y avalancha constante y permanente, que al final, mira, yo estudié, entre otras cosas, en mi época universitaria, periodismo. Yo soy laureado en Ciencias de la Comunicación aquí en la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, pues en algunos momentos de mi vida, cuando era joven, trabajé de periodista en la radio y demás. Y recuerdo que tenía un jefe, en aquella época que yo tenía, yo qué sé, 27 años o 26, por ahí, que decía una cosa muy interesante que va muy bien con estos tiempos. Fíjate que estoy hablando de los años 90, pero va muy bien para estos tiempos. Él decía que, mira, los periodistas tenemos un mar de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad. Se refería a que, claro, un periodista, al cabo de unos años ejerciendo el periodismo, donde te ha tocado cubrir noticias de esto, de lo otro, hablar de esto, hablar del otro, escribir de esto, del otro, bueno, pues digamos que puedes hablar de casi todo, pero no más de 1 minuto. No puedes hablar más de 1 minuto porque es algo tan fugaz, tan pasajero, que no profundizas, ¿no? Y en los tiempos que corren, la sociedad pues es un poco así, es muy superficial, muy el instante y estas cosas. Cada uno es muy libre, como decimos siempre, de hacer lo que considere con su vida, con su cuerpo, cada uno es muy libre. Pero, aun respetando eso, siempre yo no me cansaré de decir que al margen de todo eso, en fin, vive la vida como quieras, pero por favor, trata de al menos preservar esa esencia, que nunca nadie te robe eso, que nunca nadie te lleve a olvidarte de quién y cómo eres. Y aquí has venido aquí. Y no has venido aquí para ser una gota de agua, una gota más en un océano.
Tú tienes tu identidad. Tú tienes el deber de vivir tu vida de acuerdo a quién tú eres y cómo tú eres. Ese es un deber que tienes contigo mismo. No reniegues de eso. En determinados momentos puede ser más fácil pasar inadvertido. Bueno, ¿y a qué te conduce eso? ¿Qué sentido tiene eso? Claro, de esto hablaba ya Freud hace más de 100 años en su libro La psicología de las masas. Es más fácil a veces estar dentro del grupo que estar fuera, ¿no? Y te permites, porque hay una cobertura, porque hay, en fin, pero la vida está fuera. La vida está en ser tú mismo, no en renegar de eso. A veces es como la manzana prohibida. Es muy cómodo, bueno, pues estar dentro de estructuras, grupos y demás. Bueno, pero se pueden compatibilizar ambas cosas. No hay que ser radicales en exceso, ni en un extremo ni en el otro. Bueno, y además que yo creo que llega un momento, a lo mejor como las cosas, no sé, las novedades o cosas así pueden tener como, yo le llamo como una faceta fascinosa, atrayente, pero que tiene caducidad. Por supuesto. Porque, bueno, puede ser divertido y también, bueno, alegre, por supuesto, lo que sea, en algún momento, pero en un momento dado, lo que tiene que transmutar, lo que tiene que atravesar, pues se presenta. Y en esos momentos, por eso digo, ¿no? Es una semilla, ¿no? Pero en ese momento que cada persona pueda saber que el camino es profundizar lo que lleva dentro, para también volver a cada vez, a cada profundización, a cada información que puede integrar, volver cada vez más íntegro. Porque es eso, ¿no? También lo que yo percibo a cada vez que voy recogiendo información que me conciernen, que pertenecen a mi vida, a mis vidas y a todos los roles que puedo haber llevado, pero también a las personas que he cruzado y que vuelvo a reencontrar por acá. Entonces, todo eso es como, a ver, la imagen, no sé cómo se llaman, pero ¿sabes estos libros que, bueno, le abres la página y parecen como un libro normal? Lo hacen mucho para los niños, ¿no? También. Y cuando lo vas dando la vuelta, pues se despliega toda una arquitectura, como te sale como todo así, ¿no? Y a veces un poco eso, ¿no? Como que cobra forma lo que en un principio a lo mejor es un rompecabezas, es algo allí que dices, no entiendo qué pasa eso, no entiendo por qué esa persona a lo mejor me contesta así, no entiendo por qué, no sé, tomo ese camino y me encuentro esa situación o lo que sea, o sigue repeticiones o cosas, o a lo mejor hay personas que tienen percepciones y como más profundas ya y perciben que lo que está pasando viene de un más allá, por así ponerle un nombre, pues todo eso que en un momento dado, en principio, pueda parecer como muy así, como que no tenga relación, al final, cuando nos permitimos profundizar, nos permitimos ralentizar y también transitar, yo le llamo la espera, ¿no? Es algo que ha desaparecido, ¿no? Como tú decías, ¿no? En esa sociedad, si tardas un minuto, ¿qué un minuto? Un minuto es muchísimo, ¿no? Pero yo, no sé, los comentarios que dicen, no, pero ha visualizado y no me ha contestado, entonces significa, y no sé, y por un minuto va elencando cosas, digo, pero a ver, lo estás, ¿cómo decir?, planteando tú, pero no tiene que ver a lo mejor con la realidad, con lo que está pasando, ¿no? Como que se está suponiendo un montón de cosas y a raíz de eso es
un escenario muchas veces como que no tiene realmente nada que ver con lo que está realmente en el lugar, ¿no? Pero eso, la espera también de que aquella pieza encuentre el camino para encajar exactamente en el lugar del alma que le pertenece. Para mí, ese tiempo también de espera es sagrado. Ese proceso, desde que lo empiezas a lo que transitas y lo que sientes después, a lo mejor puede ser de unos meses, a lo mejor hay informaciones que a lo mejor pueden tardar años en encontrar el lugar adecuado realmente y que el puzzle, porque a veces es un puzzle, a lo mejor no sé, así, pero a veces hay puzzle que se van como entrelazando y hay un montón de cosas, ¿no? Para que se van añadiendo, pero eso es un enriquecimiento grandioso para el alma, grandioso. Pero fíjate, Elena, precisamente en relación con esto que estás diciendo, fíjate que normalmente las personas que optan por hacer este tipo de trabajo, este tipo de búsqueda, digámoslo así, es muy raro que sean personas que quieran acelerar el proceso. Cada uno luego tiene su ritmo, evidentemente, pero normalmente la persona sabe bien cuándo dar el próximo paso. Y no suelen ser personas de estas que estén histéricas por darlo ya todos. No. Cada persona toma su tiempo, el tiempo que necesita y considera, y sabe muy bien. Tiene que saborear, digerir, metabolizar, y eso solo la persona lo sabe. Y solo la persona sabe cuando está a punto ya o preparada para dar el próximo paso. Porque luego no todo el mundo metaboliza o integra igual el trabajo que ha realizado. Eso ya es, cada persona es distinta, ¿no? Yo vuelvo a incidir, y quizá volviendo, perdona que insista, en esa mirada que hemos hecho a las generaciones, bueno, pues los que ahora son adolescentes o los ya nacidos en el siglo XXI casi, ¿no? Qué interesante sería para nuestros jóvenes, nuestros hijos, que con sus 18, 20, 22 años pudieran tener una experiencia de una regresión a vidas pasadas. Pudieran desconectar por un momento de sus redes y sus cosas y sus hábitos, que vuelvan luego, pero que desconecten unas horas y poder, como yo decía al principio, experimentar tu muerte, sentir tu muerte, ver tu cadáver, tener ese encuentro con el ser de luz. Y ahora vienes y me lo cuentas. Y ahora vienes y vuelves a tus rutinas, pero ya esta experiencia, esa ya no te la quita nadie. Con lo cual ya tienes un peldaño más en tu nivel de conciencia y en la autoobservación que tengas de ti mismo o de ti misma. Aunque mañana vuelvas a tus rutinas con el teléfono y estas cosas ahí delante, pero es una experiencia maravillosa que te abre un apartado más de quién tú eres. Porque eso no lo vas a experimentar por mucho que veas series o películas. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. No. Es más, aunque te leas libros, como pueda ser El infinito es mi camino, que no deja de ser un libro magníficamente escrito, magníficamente traducido al italiano y todo lo que tú quieras, pero no es lo mismo que hacer una regresión y vivirlo en tu propia piel, ¿no? El libro está claro que te puede abrir los ojos para decir, yo quiero hacer esto, yo quiero tener esta experiencia. Bueno, fantástico, pero la experiencia es, por muy bien que la cuentes o la escribas, no creo que pueda ser nunca como vivirla, ¿no? No, claro, porque en ese momento también hay una conjunción, ¿no? Entre lo que experimenta el cuerpo, lo que experimenta el alma, el espíritu, y además todo eso conlleva a otro nivel en la conciencia, ¿no? Mira, entonces eso explicarlo es
Yo recuerdo que cuando estuvimos trabajando en el libro, como he dicho, durante un año con Luján, yo luego a ella siempre le pedía, después de la regresión, en la semana posterior, pues que, en fin, que me escribiera un poco sus reflexiones, porque, bueno, pues ella luego tenía sus reflexiones sobre lo que había, cómo se sentía, lo que sentía, en fin. Y era muy buena en eso, ¿eh? Fantástica. Y me acuerdo que un día me dice, mira Jesús, tanto en lo que expreso durante la regresión, porque grabábamos el audio y yo luego se lo compartía, ¿no? Dice, tanto en lo que expreso durante la regresión, como en lo que luego alcanzo a escribirte en mis reflexiones posteriores, no creo que llegue ni al 5% de lo que vivo en una regresión. Porque claro, en la regresión, el que guía la regresión, en este caso yo, pues claro, vas preguntando, tienes que desde afuera tener que tratar de comprender qué está ocurriendo, dónde está, etcétera. Dice, pero no puedes poner todo en palabras. Es una avalancha de sensaciones, no expresas ni la mínima parte. Entonces, por eso digo, volviendo un poco a lo que estabas diciendo tú, que la experiencia, aunque luego, como digo yo, has vivido la muerte y ahora vienes y lo cuentas. Sí, pero hay tantas cosas que es que ni siquiera sabes ponerlas en palabras. Yo creo que no se puede expresar bien en palabras lo que es haber vivido la muerte, visto el cadáver, observarlo, sentirlo, vivenciarlo. Sí, podrás relatarlo y contarlo, pero no creo que abarque ni muchísimo menos todos los matices, impresiones y sensaciones que hay, están implicadas. Y también eso, por lo que concierne también los aprendizajes, ¿no? Lo que se va experimentando, ¿no? En esos viajes y lo que vas, por eso, ¿no? Sintiendo, pero en todos nuestros cuerpos. Creo que también eso, como tú decías en principio, ¿no? Es un lugar, un espacio inviolable, inestimable y tremendamente sagrado que queda en la persona misma, ¿no? Y entonces también es para preservarlo, yo creo también, ¿no? Es algo de verdad que hay que vivirlo, ¿no? Como siempre se dice, la vida hay que vivirla, sí, claramente. Y eso hace parte de las experiencias que podemos hacer justamente para imprimirla en nuestra alma de manera indeleble, ¿no? Mira, la semana que viene, si Dios quiere, que voy a estar ahí en Italia, y iré a Gardaland, ahí al lado de Verona. Yo no soy de estos que se suben a... No, yo soy bastante tranquilo, entre otras cosas porque tengo la espalda medio. Pero Entiendo. si quieres emociones fuertes, no vayas a Gardaland o a Disneylandia, haz una regresión. Porque eso sí es algo verdaderamente interesante. Y que te cambia. Claro que te cambia. Claro que tienes una visión y una autoobservación distinta. Ese es otro viaje más fascinante, hacer una regresión, más que subirte a la Noria o no sé dónde, o la montaña rusa, ¿no? Sí, a veces las personas, bueno, yo creo que muchísimo a través de las conductas, los comportamientos y lo que también las costumbres, se puede entender muy bien lo que es el movimiento íntimo y profundo que intenta hacer esa alma, ¿no? También en esa búsqueda de emociones, digamos, como muy al borde, por así decir, es porque realmente llevan una vida donde están desconectados, ¿no? Por eso que decimos, ¿no? Hay también otras herramientas, otros lugares, otras situaciones donde podemos volver a conocernos cada vez más.
y así como ir hacia adentro y no tener que enloquecer buscándonos afuera, porque afuera no nos encontramos, es eso, ¿no? Así que, Afuera bueno. en el páramo inhóspito. Así es. Así que, bueno, me gustaría, bueno, yo no lo leo como tú, evidentemente, pero me gustaría solo leer una frase de tu libro, porque realmente, bueno, me gusta abrirlas donde sea, donde siento que me gusta como ir allí y, esa frase, ¿no? Como, y nuestra vida no está constituida por compartimentos estancos, desvinculados los unos de los otros. Somos expresión de lo que vivimos y hemos vivido. Esto se manifiesta en cada faceta de nuestro día a día, para bien y para mal. De modo que los mismos problemas y condicionantes se presentan una y otra vez, aunque sea en contextos muy distintos, definiendo siempre a la persona y delatando en esa base telúrica que prevalece. Así lo veo yo. Ay, muchísimas gracias, Jesús. La verdad que, bueno, siempre agradezco porque logras de verdad como unir los puntitos, ¿no? Y eso es un aporte increíble en lo que estamos, ¿no? En la búsqueda de entender lo que nos mueve, lo que nos anima, y todo lo que nos va pasando, ¿no? En nuestro día a día y para, evidentemente, ayudar cada día más a las personas. Entonces, entender a esa profundidad y como tú lo compartes, es realmente un don inmenso, así que te agradezco cada vez más y también de todo tu tiempo y compartirnos tanta sabiduría. Así que muchísimas gracias. Yo te agradezco, Elena. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo añadir? Agradecerte desde el corazón, desde el alma. Y tenemos que programar otros 2 encuentros, en italiano y en español, porque mi libro Transmisión Transgeneracional, que salió hace apenas unos meses, saldrá ahora yo creo que en 3 semanas más o menos en italiano. Ah, qué bien. Traducido por una tal Elena Fabro. Entonces, sobre eso también será un placer, Claro que sí. por supuesto, compartir contigo y con todos los amigos esa otra parte a veces tan inadvertida de nuestra vida, que es el pasado familiar, que también está ahí siempre, ¿eh? Claro que sí. Así que Cómo nos sostiene, nos construye, nos condiciona, en fin. será un placer y un honor. Así que ya nos veremos pronto. Un abrazo Muchísimas fuerte. gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.